¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM a través de la Red Paraguaya de Comunicación. 9 de la noche puntualmente, programón el de hoy de Humberto. Hasta lo vimos bailando, Humberto, ¿eh? Así es, bailando al ritmo de la música y la puntualidad como siempre para destacar, ¿verdad? Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Mi saludo también a la teleaudiencia. De vuelta una edición más que especial. Hoy vuelve la mesa, pero el debate se va a centrar sin duda alguna de las casas. Totalmente, y les invitamos precisamente a que nos acompañen en este debate. La dinámica del programa de hoy tiene que ver con recapitular algunos elementos que nosotros consideramos fundamentales en el caso Curuguatí. Un caso que lo venimos desarrollando en el transcurso de todos estos años, diría, no solamente en el transcurso de estos días. No le hemos puesto la mirada a Curuguatí recién ahora. Es un caso que lo venimos siguiendo desde apenas el momento en que explotó aquella masacre el 15 de enero del año 2012. Hoy no vamos a tener la presencia de los fiscales en este lugar y no vamos a tener la presencia de los fiscales, como tampoco tuvimos la posibilidad de acceder a una entrevista con ellos, sencillamente porque ellos argumentan que nosotros ya tenemos una posición tomada al respecto. Y es evidente, en un debate, cuando uno tiene argumentos y cuando uno siente que la situación está suficientemente clara, enfrenta ideas y enfrenta posturas. No se puede pretender un debate donde una persona no tenga asumida una postura determinada como para poder defenderla. De eso se trata finalmente de debatir. Si no, esto sería un bodrio. En el caso de estos fiscales en particular, los que ahora están llevando el caso, nosotros tenemos nuestros cuestionamientos, pero más que nada creo, Enrique, los cuestionamientos vienen desde el inicio de la investigación. Así es. O sea, lo que nosotros decimos en AM es que esta herencia que tienen hoy los fiscales, que llegaron hasta el punto de la sentencia, es una herencia mal parida o mal concebida por el propio Khalil Rachid, que llevó una deficiente investigación. Y hoy les vamos a mostrar por qué el viceministro Horacio Cartes, Khalil Rachid, premiado con el cargo de viceministro, o para no decir premiado, blindado de la causa Curuguatí, con ese cargo de viceministro del Interior, llevó una deficiente investigación. Y tenemos elementos suficientes como para poder sostener esa idea. El programa pasado mostrábamos nosotros materiales y mostrábamos el recorrido que hizo el equipo de AM, que fue a las pocas horas de haber ocurrido la masacre en Curuguatí. Lo que vamos a hacer hoy es mostrar ese mismo relato, pero con las contradicciones y las mentiras que se dijeron en el transcurso de esta semana. Porque si bien los fiscales no hablaron con el equipo de AM, se negaron a hablar con el equipo de AM, sí lo hicieron con otros medios de comunicación. Lo que nosotros vamos a hacer es capturar parte de lo que dijeron los fiscales en la semana, las explicaciones que dieron, y vamos a contrastar con estas imágenes que nosotros tenemos. Es decir, lo que nosotros pudimos captar en imágenes, lo que nosotros pudimos demostrar yendo hasta ese lugar al día siguiente, vamos a contrastar con las mentiras de la carpeta fiscal y las mentiras de los que llevaron la investigación. Khalil Rachid también se negó a venir a este programa y también fue invitado por la producción. A ver, acá no se trata de enfrentarnos a alguien en particular. A mí no me interesa ni me suma absolutamente nada enfrentarme a Khalil Rachid. Me es absolutamente indiferente lo que pueda pensar inclusive respecto a mí o respecto al programa. Ni siquiera estoy hablando de una inutilidad de Khalil Rachid. Estoy hablando de una inoperancia en esta investigación en particular, porque es la investigación sobre la cual nosotros pusimos la mirada de alguna u otra manera. No conozco otros casos de Khalil Rachid, entonces no puedo decir si es un buen o mal abogado. Muchos que lo conocen como profesor de Derecho Agrario dicen que es muy bueno como profesor de Derecho Agrario, y no voy a entrar a discutir eso, porque de hecho no se trata de un enfrentamiento a Khalil Rachid. Repito, a mí no me interesa enfrentarme a Khalil. Me interesa esta causa en particular, que es la causa que estamos investigando y a la que estamos haciendo referencia. Tampoco sé de la idoneidad de los demás fiscales del caso. Probablemente son muy buenos. Lo que estoy diciendo es que tomaron una investigación y el resultado de la pobre argumentación que tiene su trabajo tiene que ver con la deficiente investigación inicial. O sea, es directamente proporcional la calidad de lo que hayan recogido aquel día de la masacre de Curuguatí en términos de evidencia con lo que puedan sostener en el resto del juicio. Hoy les voy a hablar de la importancia que tiene desde lo muy básico en derecho la escena del crimen. Una escena del crimen protegida, cuidada, resguardada, habla por sí sola. Una escena del crimen que haya blindado de alguna manera la posibilidad de contaminación de quien sea, de políticos,
de pobladores, de periodistas, de quien sea, puede llegar a mostrar una amplitud mayor a la hora de determinar qué fue lo que pasó. Este señor se robó un arma. Nadie sabe dónde está lo que este señor se robó. Movió un cuerpo. Movió un cuerpo, retiró cartuchos que se habían utilizado en ese lugar, contaminó la escena del crimen. Y para los fiscales del caso, este hecho es irrelevante. Y es sencillamente irrelevante porque la investigación del caso Curuguatí en realidad no investigó lo que pasó en Curuguatí. Miente el juez del caso, el presidente del tribunal, cuando dice: yo les voy a contar en la sentencia qué pasó en Curuguatí. Mentira. Y no hay forma de decir qué pasó en Curuguatí si es que no investigamos la muerte de 17 personas en total. Si investigamos la muerte de 6 personas, podemos contar parte de lo que pasó en Curuguatí. O una idea, una aproximación a lo que pasó en Curuguatí. Si desechamos la muerte de 11 personas de un mismo evento, ¿cómo vamos a reconstruir lo que pasó en medio de una masacre? Diferente sería, investigamos las 17 muertes, y de las 17 muertes, este es el resultado que nosotros traemos a defender en un tribunal. Por supuesto que vamos a estar hablando de qué pasó en Curuguatí, pero ¿cómo se pretende sostener la idea de lo que pasó en medio de una masacre si solamente se investiga una parte de los muertos? Es estúpido sostener una idea como esa. Lo otro, hay algunos elementos que consideramos claves y yo agradezco, y lo quiero hacer de manera pública, agradezco a la gente de Telefuturo, a la gente de Monumental, específicamente a Menchi Barrio Canal, a Óscar Acosta y a Euclides Acevedo. Agradezco a la gente de la 970, a Carlos Gómez y a Enrique Vargas Peña. Y agradezco a la gente también del Grupo Bierzi, del Grupo Monumental, a Luis Vareiro, Natalia Cabarcos, Elvio Acosta y todo el equipo de La Mañana, porque si no hubiera sido por el seguimiento que ellos nos ayudaron a hacer a este tema, a través de lo que mostramos el domingo pasado aquí, el propio Humberto, que ya antes de la sentencia llamaba apenas al haber visto todo lo que habíamos desarrollado en AAM, y me decía: ¿cómo te animás a decir lo que va a pasar en unas horas en la sentencia? ¿No te parece muy jugado y muy arriesgado decir que los 11 campesinos van a ser condenados? Y le decía: no, porque es lo que va a pasar, Humberto. Y no hacía falta tener la bola de cristal para saber lo que iban a hacer los fiscales. Tenían el libreto listo. Todos sabíamos lo que iban a sostener posteriormente en juicio. No había que ser mandrake para poder saber y adivinar lo que los fiscales finalmente iban a sostener o los jueces finalmente iban a suscribir de los fiscales en medio de la lectura de la sentencia. Y agradezco que todos estos medios nos hayan ayudado a recoger lo que los propios protagonistas, fiscales, investigadores y jueces, decían respecto a sus propias declaraciones hace unos años a la RPC, a Canal 13, porque con nosotros no quisieron hablar. No quisieron hablar y contrastar y respondieron un poco a lo que nosotros mostrábamos el domingo. Es decir, ellos eran consultados sobre lo que nosotros habíamos contado el domingo. Por lo tanto, ahora podemos tener la respuesta de los fiscales, porque ellos se niegan a hablar con nosotros, a responder directamente. Por lo tanto, nosotros pudimos tener sus respuestas basándonos en lo que ellos dijeron a estos medios que mencionaba recién Santiago. Y vamos a contrastar de vuelta algunas de las imágenes, lo que nosotros dejamos en cámara, lo que ustedes vieron y van a volver a ver. Vamos a hacer un repaso, pero contrastando con todo lo que ocurrió en esta semana, ya contrastando con las repercusiones, algunas mentiras que se dijeron. El presidente del tribunal, Ramón Trinidad Celaya, fue consultado en una conferencia de prensa que dio después de la lectura de las condenas. Él fue consultado respecto a la investigación de la muerte de los campesinos. Y él decía: esto se está investigando en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Nosotros le consultamos a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y ustedes se van a sorprender con cuál fue la respuesta que nos dio a nosotros el fiscal. Vamos a conocer también un poco a este hombre, quién es Ramón Trinidad Celaya, el hombre que condenó a los campesinos. Y vamos a conocer por qué justamente el momento en el que se mueven cuerpos de campesinos, por qué este momento no es relevante, por qué no se investigó el hecho de que se haya contaminado la escena de crimen. ¿Por qué no era importante eso? Porque un campesino pudo haber sido arrastrado, pudo haber sido ejecutado. Sin embargo, eso no importaba porque las muertes de los campesinos no fueron investigadas. En la semana, nuestro compañero Gustavo Nieva le hacía una nota a la exdirectora del Hospital de Policía.
Ella decía, a mí me tocó atender personalmente a los 6 policías que fallecieron. Nunca fue llamada a declarar por parte de la Fiscalía. ¿Sabes lo que pasa, Enrique? Cuando empezamos a recapitular todo lo que pasó después de la matanza de Curuguatí, nos damos cuenta que no es que investigaron y se dieron cuenta que era inconsistente una historia determinada. Directamente obviaron parte de la historia. Así es. Y toda la gente que dijo, che, yo tengo algo para declarar, yo tengo algo para contar porque acá pasó esto, acá yo tengo tal prueba, a esa gente se la ignoró. O sea, no estamos diciendo que la investigación dijo, investiguemos y como no es consistente, desechemos este elemento probatorio. Sencillamente, todo lo que tenga que ver con la reconstrucción del hecho que no responda a la historia que tenían que instalar hasta el día de la lectura de la sentencia, se desechó. Y fíjate más los testigos, porque en la semana también los fiscales explicaban quiénes fueron los testigos, digamos, ¿verdad? Por un lado fueron los policías, que directamente formaban parte de la otra parte, es decir, eran personas que estuvieron involucrados directamente en el conflicto. Aparece como uno de los testigos Julio Colmán, por ejemplo. El hombre que lo hemos visto nosotros manipulando la escena. Él debería estar siendo investigado en este momento por haber contaminado la escena del crimen. Sin embargo, él forma parte de uno de los testigos de los fiscales en esta investigación. Sí. Imagínate hasta dónde llega. Es un hombre que, por cierto, en la semana, y nosotros tuvimos las imágenes de la Red Paraguaya de Comunicación, fue escrachado por personas sin tierra de Curuguatí. Porque el hombre se pasa criticándoles en su programa de radio. Es decir, tiene también una postura asumida respecto a los campesinos, respecto a las personas que no tienen techo. Y él fue testigo. Aunque el propio Julio Colmán, valga mencionar esto también, hasta dentro de un poco de conciencia de lo que estaba pasando en medio de esa escena del crimen, decía, che, no pueden tocar así los cuerpos. Totalmente. Suspendan con eso, le decía al político liberal de apellido Fleitas que estaba manipulando la escena del crimen. Él le llamaba la atención y le decía, che, no podemos ver esto porque esto es evidencia. Así es. Y él es testigo en esta historia. Sí, él, al igual que los policías, que obviamente tienen su postura asumida también porque estaban ahí, ¿verdad? En la otra parte. Tenemos varios materiales que queremos compartir en esta noche con ustedes y varias preguntas que de alguna manera queremos desarrollar. El primer material de la noche tiene que ver precisamente con parte de lo que ocurrió en medio de la lectura de la sentencia. Nosotros vamos a hacer un relatorio del momento en el que nosotros partimos rumbo a Curuguatí posterior a la matanza y qué fue lo que encontramos. Todo esto que vamos a relatar contrastando con lo que dijeron posteriormente los fiscales del caso, 1 año, 3 años o 4 años después de la matanza. Vamos a empezar a desarrollar y queremos que nos sigan en este desarrollo porque creemos fundamental que nos vayan dando su parecer respecto a este relatorio que les vamos a mostrar, que de alguna u otra manera es parte de una evidencia no tomada en cuenta porque este no es un juicio oral y público. Me parece hasta estúpido cuando algunos plantean, che, pero el lugar para debatir un juicio es el juicio. Claro, ¿quién dice lo contrario? Nadie está diciendo que acá se tiene que resolver el caso Curuguatí. No se va a resolver en ningún programa de televisión, pero que no nos hagan callar de lo que se resuelve en un tribunal y que no nos digan cómo tenemos que hacer el trabajo. O sea, por supuesto que el caso se define en un tribunal, por supuesto que el caso se resuelve en un juicio. O sea, no hace falta ser ningún avesado en derecho para entender que un juicio se resuelve en un juicio. No se resuelve en un programa de televisión. Pero con eso, que no pretendan que dejemos de hablar del caso. Nosotros tenemos todo desarrollado un trabajo que está durmiendo porque este caso consideramos prioritario en este momento, que tiene que ver con Fuerte Olimpo y la manera que están saqueando esa localidad. Y les vamos a mostrar en el próximo programa, no se preocupen. Por supuesto que vamos a ver, porque había mucha gente que se preocupaba y decía en el transcurso de estos días, che, ¿qué pasó con el caso de Fuerte Olimpo? Vamos a mostrar y tenemos mucho que mostrar sobre el caso de Fuerte Olimpo. Pero no podemos venir a tocar el violín acá, en medio de un caso tan grave que se dio con la matanza de Curuguatí. Primer material de la noche, la sentencia y una introducción a lo que va a ser la misión de hoy de AAM. A través del Twitter van a encontrar también un pequeño sondeo que estamos haciendo, preguntándole a la gente si está o no de acuerdo con la sentencia o si sencillamente no siguió el caso como para atender un elemento de juicio. Vamos al material, ya empezamos esta edición. El lunes 11 de julio, la expectativa nacional rodeaba al Palacio de Justicia.
Frente a la estatua de Astrea, entre otras personas, familiares de los acusados por la matanza de Curuguatí esperaban casi sin esperanza la resolución judicial. Adentro, en la sala de juicios orales, el ambiente era tan espeso como todo lo sucedido en torno al caso. La expectativa de saber finalmente qué había pasado aquella negra jornada en Marinacue, se sabía, no iba a ser despejada ese lunes. Amparados en la ley, los jueces anunciaron que no se leería el considerando de la resolución. Es decir, solo se conocerían las sentencias, no los porqués. Con tantas denuncias de irregularidades que precedieron a la lectura de la sentencia, se sabía también de antemano que la resolución no lograría poner luz y explicar la desgracia. Los magistrados Ramón Trinidad Zelaya, Benito Ramón González y Samuel Silvero condenaron a Rubén Villalba a 30 años de cárcel más 5 años de medidas de seguridad por asociación criminal e invasión de inmueble ajeno, homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio doloso. El tribunal sostiene que Villalba disparó contra el fallecido subcomisario Erben Lovera. Luis Olmedo fue hallado culpable de homicidio doloso agravado. También fue condenado por los delitos de asociación criminal e invasión de inmueble ajeno. Recibió como pena 20 años de cárcel. De igual manera, fueron condenados a 18 años de prisión por los delitos de homicidio doloso en grado de tentativa en calidad de coautores, homicidio doloso en calidad de coautores, invasión de inmuebles y asociación criminal Arnaldo Quintana y Néstor Castro Benítez. Dolores López, María Fanny Olmedo y Lucía Agüero fueron condenadas a 6 años de cárcel. Según el tribunal, fueron cómplices de homicidio al estar en la escena del crimen cargando a sus niños tratando de dar sensación de calma para emboscar a los policías. También fueron condenadas por asociación criminal e invasión de inmueble. También fueron hallados culpables y condenados a 4 años de prisión por asociación criminal e invasión de inmueble ajeno Adalberto Castro, Felipe Benítez Balmori, Alcides Ramírez y Juan Tillería. Las reacciones no se hicieron esperar. En la misma tarde, Ramón Trinidad Zelaya, en conferencia de prensa, intentó justificar y fundamentar las decisiones tomadas en el juicio. No todas las preguntas encontraron respuestas satisfactorias. Cuestionado por los periodistas que exigían explicaciones sobre todo en cuanto a las pruebas de homicidio contra los condenados, Trinidad Zelaya respondió: Las pruebas, nosotros vamos a decirle que no estamos más en la época inquisitiva. No hace falta, todos son profesionales de ustedes y saben de que anteriormente el homicidio en la época inquisitiva, nuestro Código Penal de 1910 de Dosis González, que decía de que la muerte se comprobaba con el certificado de defunción. Hoy no es así. Trinidad Zelaya tampoco fue convincente al ser abordado por el por qué no se investigaron las muertes de los 11 campesinos. El magistrado tiró la pelota a la Fiscalía y dijo que el caso estaba en manos de la Unidad de Derechos Humanos, una repartición fiscal que no tiene entre sus atribuciones la investigación de homicidios como los ocurridos en junio del 2012. La lectura de las condenas, de la sentencia en el caso Curuguatí, no ha logrado hasta ahora sacar dudas. Los antecedentes del caso exigen suma precisión a los magistrados, ya que aún se recuerdan absurdos, como la presentación de pruebas tan sorprendentes como elementos de higiene personal, papeles mojados o armas de fuego que no disparan. También queda en la retina la violación que sufrió la escena del crimen a pocas horas de las muertes y la serie de denuncias realizadas por la defensa que no fueron atendidas. Reclamos que alertaron en su momento de importantes arbitrariedades. Las imágenes de irregularidades posteriores a la masacre sembraron incógnitas que actuaciones, declaraciones o justificaciones judiciales tendrán que tener pesada razón para poder dejar en claro que hubo justicia.
Lo que vamos a compartir a continuación tiene que ver, Enrique, con un relatorio que hicimos desde el momento en que se dio la matanza, la intervención de quien entonces era presidente de la República, Fernando Lugo, haciéndonos creer a todos que estaba enviando todo un batallón hasta el lugar como para poder custodiar la escena del crimen. Y acá me quiero detener en lo siguiente. Más que la escena del crimen, sobre la que quiero hablar después de ver un material que vamos a compartir con ustedes, le quiero preguntar si de verdad aquellos que en todos estos días han hablado de defender al gobierno de Lugo, y voy a ser absolutamente claro en esto, ¿de verdad creen ese cuento? Aquellos que dicen, todo esto hacen para defender al gobierno de Lugo, ¿creen de verdad ese cuento? Fernando Armindo Lugo Méndez no viene a este programa y sencillamente no viene porque sabe que en este programa tenemos memoria y en el momento que se sienta en este lugar vamos a empezar a recordarle lo que él pretende que no se le aborde en esta mesa, que son los hechos de corrupción de su gobierno. El de Fernando Lugo no solamente fue un gobierno indiferente a los hechos de Curuguatí en el momento de la matanza. El gobierno de Fernando Lugo también nos quiso hacer creer a todos que la situación la tenía controlada y que había llevado un batallón de gente para esclarecer lo que había pasado. Eso es mentira. Quien pretenda sostener la idea que en este programa se va a defender a Fernando Armindo Lugo Méndez, sencillamente no sabe lo que se ha hecho desde este programa para, en el momento en que se desarrollaba su gobierno, destacar los hechos de corrupción que se iban cometiendo. Acá al menos no nos tragamos el verso de que el gobierno de Fernando Lugo fue un gobierno espectacular. En absoluto. Fue un gobierno tan corrupto como el gobierno de los Colorados. Fue un gobierno tan corrupto como el gobierno del liberal Federico Franco que vino posteriormente. Y nos hemos encargado de mostrar y desarrollar esos hechos de corrupción a lo largo de todos estos años. Que no venga Fernando Lugo hasta acá es una muestra sencilla y clara de eso. Que haya huido como yo cuando lo abordamos en el Congreso, ¿te acuerdas? Nos fuimos a buscarle al Congreso de la Nación y se fue corriendo, inventó una llamada telefónica porque no quiere hablar con nosotros. Me pidió a unos guardias que nos saquen. Sí. Algo que fue hasta dictatorial, me recordaba de otras épocas, ¿verdad? Pidiendo a periodistas que salgan de donde los periodistas tenían que estar. Eso hizo con un guardia. La matanza de Curuguatí, por supuesto que tiene una connotación política. Claro que tiene una connotación política. Pero lo que les invitamos a hacer hoy, y les invitamos a hacer en realidad durante todos estos años, es a mirar lo que pasó en la matanza en su connotación penal propiamente. La escena del crimen, cuando decimos que habla por sí sola, habla en la medida que esa escena sea cuidada, protegida de manipulaciones a las evidencias que hay en el lugar. Cuando el fiscal Jalil Rachid dice, y vamos a volver a escucharlo hoy, es insostenible en juicio la idea de que Rubén Villalba haya matado a alguien en Curuguatí. Y si yo me voy con eso, la defensa me va a preguntar, ¿y dónde están las armas? Él solito en el 2013 resuelve en su cabeza y desbarata lo que hoy el tribunal nos quiere hacer creer. El principal investigador del caso, no hace falta que me crean a mí, como diría el amigo Vargas Peña. Créanle a Jalil Rachid. La declaración de Jalil Rachid desbarata la hipótesis del tribunal. Porque Rachid dice, yo no puedo acusarlo de homicidio doloso a Rubén Villalba, porque cuando yo diga que eso pasó, la defensa me va a preguntar dónde están las armas, y yo no tengo las armas. Ni siquiera tengo una prueba balística que pueda demostrar que Rubén Villalba haya matado a alguien. Comisión que con testigo no era suficiente.
Claro. Solamente con declaraciones de testigos no era suficiente condenar a alguien o pedir cárcel para una persona. Sin embargo, vaya a la cárcel un hombre solamente por testimonios. No me pidan la defensa tampoco de Rubén Villalba. Porque yo me hago cargo de esto, no tengo ningún elemento penal como para poder demostrarlo. Yo creo que Rubén Villalba es un tipo que por supuesto tiene hechos de irregularidad. Yo estoy convencido y estoy seguro que Rubén Villalba alentó otras invasiones de tierra. Y por supuesto que tiene que ser penado por ese tipo de cuestiones. Está siendo procesado por secuestro también. Está siendo procesado por secuestro. Sí. Yo creo, y de esto yo me hago cargo, yo creo que Rubén Villalba de otros delitos, por supuesto que es culpable. Es más, y atención a lo que les voy a decir, capaz hasta Rubén Villalba sea el responsable de la muerte de alguna persona en la matanza de Curuguaté. Probablemente. Pero ¿cuál es el elemento para decir que él fue el que mató en este caso, en este lugar y en este momento en particular? Yo no tengo elementos. Vamos a remitirnos al juicio. El juicio no tiene elementos. El tribunal no tiene elementos para hacernos creer hoy que Rubén Villalba le mató a alguien. ¿Y qué se hace en estos casos? En derecho. Se mira lo que dice la patota en la calle, lo que dice FEPRINCO, lo que dicen los gremios de la producción, lo que dicen sectores empresariales, y se dice, este tipo luego siempre nos invade. Métale a la cárcel y vamos a acusarle de 35 años de haberle matado a alguien. El derecho no funciona de esa manera. El derecho no funciona en función de la tribuna. El derecho, y sobre todo cuando vamos a acusar a alguien de homicidio doloso, agravado y consumado, requiere, pero de manera amplia, elementos probatorios que digan que Santiago le mató a Enrique. Le mató de esta forma y estas son las pruebas de que Santiago le mató a Y Enrique. esta era su intención. Claro. Él quería hacer esto y sin embargo hizo esto, o quería hacer esto y hizo lo que quería hacer. Claro. Va por ahí, ¿verdad? Sí. Va por ahí. Mucho cuestionamiento se hizo a la ley, a qué dice la ley sobre qué tipo de homicidio, cuando fue el caso de Coabolaño, por ejemplo, ¿verdad? No estábamos de acuerdo con qué pasaba, pero te decían, no, pero el texto dice esto. Y acá el texto también es muy claro. Enrique, privarle a alguien de su libertad por un caso de homicidio requiere, según la normativa penal, de una serie de requisitos para que eso suceda. Incluso, y atiendan lo que les voy a decir, incluso es más fácil llevar a la cárcel a Ibáñez, abogado, o a cualquiera de los otros políticos hoy investigados por casos de corrupción, penarlos y condenarlos, que a cualquier persona, llámese Rubén Villalba o llámese como se llame, llevarlo a la cárcel acusándolo sin elementos de que mató a alguien dentro de Curuguaté. Y repito, no lo estoy diciendo yo. Yo no tengo elementos para defender lo buen tipo que puede ser Rubén Villalba, porque yo no creo que sea un buen tipo. Yo creo que Rubén Villalba es un tipo que tiene que ser investigado y la justicia tiene la responsabilidad de demostrar a través de la fiscalía dónde están los elementos para mandarlo a la cárcel. Esa es la responsabilidad que tiene. Pero si no son capaces de demostrarlo, quiere decir que tienen algún tipo de problema para poder investigar de manera eficiente un caso determinado. ¿Y por qué tienen esos problemas? Porque no cuidaban la escena del crimen en el momento. Por supuesto. Inclusive van a darse cuenta en el relato, nosotros vamos a contar cómo fue que recibimos la noticia estando en Asunción, como equipo de AM que tenía su espacio radial, inclusive en ese momento todavía, cómo recibimos la noticia de lo que estaba pasando, que nos contaban desde acá, que nos contaba el presidente de la República, que nos contaba el ministro del Interior, que de alguna manera contaba él cómo fue el operativo de desalojo, contaba que estaba sabiendo él lo que iba a ocurrir, el operativo que se estaba haciendo. Hablamos de Carlos Filisola, ministro del Interior de Fernando Lugo en ese momento. Lo que decía Fernando Lugo, hablando de cómo era el operativo de desalojo en ese preciso momento. ¿Cómo recibimos la noticia nosotros? ¿Qué imaginábamos que íbamos a encontrar en Curuguaté? Y finalmente con lo que nos encontramos, mostrando lo que encontramos allí, las características van a ver ustedes, dónde estaban los cuerpos de estos dos campesinos que fueron encontrados, cómo estaba el tamaño del pasto,
quiénes estaban cuidando ese lugar. Y pedimos que presten especial atención a ese tipo de detalles, porque los fiscales, al momento de hacer la acusación y al momento de mostrar las evidencias y a explicar la deficiencia en su investigación, justificaban con, por ejemplo, el pasto largo, sí, con por ejemplo diciendo que había gente de FOPE cuidando ese lugar al día siguiente, cosa que jamás ocurrió. Les pedimos en medio del relato que presten mucha atención a esos detalles. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta de la pausa vamos a compartir con ustedes esto que les estamos anunciando. Un relatorio de lo que pasó en el lugar del crimen, en el lugar de la matanza, a horas de haberse asesinado a 11 campesinos, a 6 policías, 17 personas en total en medio de esta masacre de Curuguaty. Pausa, venimos en breve. Estamos de vuelta y lo que anunciábamos, parte de un relatorio, Enrique, que lo que pretende demostrarnos lo que ocurrió desde el momento en que se conoció el caso de la matanza y cómo empezaban a llegar las primeras pistas de qué es lo que había pasado en Curuguaty. Las primeras pistas, cómo nos enteramos desde la capital, qué es lo que se le contaba a la gente desde Asunción de cómo estaba ocurriendo la cosa en Curuguaty, y finalmente lo que el equipo pudo grabar dentro de Curuguaty a las pocas horas de que esto suceda. El equipo de AM que fue hasta ese lugar y dejó en cámara, y ustedes van a poder seguir esta crónica de cómo el equipo de AM iba viendo lo que estaba ocurriendo en primera persona con las contradicciones de la investigación, contradicciones que fueron emitidas por parte de los fiscales en el transcurso de esta semana. Vamos al material. El viernes 15 de junio a las 7:30 se realizó el trágico desalojo en Curuguaty. En el transcurso de la mañana, las primeras informaciones iban llegando a Asunción. Cecilio Ortega de Radio Ganín de UFM. Contanos por favor lo que está pasando allí, Cecilio. Kilómetro 35, distrito de Curuguaty, colonia Huipistá, está en Chamorumbí. Hay un sector protegido inclusive por organismos internacionales, por tratarse de un territorio muy especial, área protegida por su importancia, acuífero guaraní, etcétera. Y hay un grupo de 100 invasores que querían traer ahí la Policía Nacional con 200, en este caso 200 policías, realizó preso el desalojo. Hubo un enfrentamiento. Primero empezaron a disparar los supuestos invasores que estaban armados hasta los dientes, Guillermo de Radio Cardinal, y efectivamente, como dijiste, resultado de este choque realmente tenemos 2 muertos. El jefe del asqueo de Ciudad del Este, el oficial Lovera, el comisario Lovera, y su subjefe, también no tengo el nombre, 15 heridos policías. El hospital de la ciudad de Curuguaty está lleno de heridos. En medio de la confusión y las distintas versiones que llegaban a los medios capitalinos, el presidente Fernando Lugo dio un mensaje a la ciudadanía. En él se mencionó que una dotación importante de policías e incluso militares estaba reforzando la zona. Expreso en primer lugar mi gran pesar y repudio los hechos que condujeron al fallecimiento efectivo de la Fuerza de Seguridad de los sucesos de esta mañana en Curuguaty, en el marco de un operativo policial en cumplimiento de un mandato judicial. Como presidente de la República, manifiesto mi firme respaldo a la tarea de la fuerza del orden que se desempeña en defensa y preservación de la ley. Manifiesto mi solidaridad con las familias de las víctimas fatales y los heridos que entregaron su vida en el cumplimiento de su misión. Todos los organismos de seguridad del gobierno y sus áreas estratégicas están trabajando en este momento en líneas de acción que devolverán la calma y la tranquilidad a esta región del país. He ordenado a las Fuerzas Armadas a desarrollar su misión específica en apoyo al operativo policial de acuerdo a la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna.
y garantizamos en este operativo y los que fueran a desarrollarse la plena vigencia de la ley y de las instituciones del Estado. En ese entonces, AAM se emitía por Canal 13 los lunes a la noche. El programa para el lunes 18 de junio ya estaba todo diagramado. Sin embargo, por lo que estaba ocurriendo en Curuguatí, un equipo del programa fue hasta allá. El sábado 16 de junio, el equipo de AAM llegó hasta el portón de Marinacue a las 4:30 de la mañana, 21 horas después de la masacre. El escenario era totalmente distinto al que se imaginaba desde la capital. No había militares, no había policías, no había gente de la fiscalía. Solamente había un grupo de periodistas y otro de campesinos que estaban esperando una autorización para ingresar al lugar. Luego de unos 30 minutos de espera, el grupo fue a la comisaría local para obtener alguna información o autorización para ingresar. El comisario y los jefes del operativo respondieron que se estaba esperando que amanezca para entrar al lugar con las fuerzas especiales. Aclararon que en la tarde del viernes, luego de la balacera, ya se hizo un rastrillaje completo, procedimiento que, según dijeron, estuvo a cargo de la policía rural. Los periodistas insistieron y argumentaron que los campesinos tenían la necesidad de ir a verificar la zona del conflicto porque temían encontrarse con más cuerpos de sus familiares y amigos. Los uniformados advirtieron que en la zona podría haber bombas cazabobos. En esa época, esos artefactos eran mencionados constantemente, ya que el EPP los había utilizado en algunos ataques. El grupo de periodistas decidió volver a Marinacue y se encontraron en el lugar con un importante número de campesinos que ya estaban ingresando al lugar. Una negociación en la empresa abogadondi y que tu hanguaya o no hay que documentos o permitir de ella llegue o no ya voy para ver con situación pero más rápido posible por lo menos allá porque tu hanguaya con allá el caruma dice justamente dice con otra noche más sí 4 noches puede ir igual entender no llega a 5 minutos en goce clarificar. Adentro de 5 minutos no llega a subir. Muy por nada. Sí, no da 5 minutos. El equipo de AAM ingresó al predio. En los primeros 2 kilómetros se toparon con un perro que tenía una herida de bala. Llamó la atención porque el lugar estaba desmontado y la presencia del can hacía dar cuenta de que había algo más. A los 3 kilómetros del acceso principal, se encontraron con los cuerpos de 2 campesinos tirados en el pastizal. El primero era Luis Paredes, quien fue rápidamente identificado por los campesinos que estaban allí. A unos 10 metros de ahí estaba el cuerpo de los Santos Agüero. Entre el momento en que encontraron a los campesinos muertos y la llegada de la ambulancia, pasaron aproximadamente 2 horas. Una vez que llegó la ambulancia, los médicos se negaron a levantar los cuerpos, argumentando que tenían que esperar la presencia del forense. En ese momento, los campesinos llamaron a averiguar dónde estaban el forense y el fiscal Jalil Rachid, y les respondieron que estaban en camino. Ningún representante de la fiscalía llegó hasta el lugar en todo el tiempo en que el equipo de AAM estuvo allí. Ningún fiscal, al menos hasta las 14:30 del sábado, cuando ya habían pasado 31 horas de la balacera. En ese tiempo se manipularon todos los elementos que tal vez pudieron haber servido de prueba en la investigación. Se manipularon armas, vainillas servidas, se movieron cuerpos. Todo lo que pudo haber sido útil para reconstruir la escena se modificó. La ausencia de la policía, a pesar de la insistencia, fue justificada por los encargados del operativo desde el peligro que implicaba mandar a policías al lugar, porque supuestamente manejaban la información de que todavía había campesinos armados ahí dentro.
Un año después, en plena etapa investigativa, en una entrevista en el programa AAM Radio, se le consultó al entonces fiscal del caso, Khalil Rachid, sobre los elementos probatorios. Rachid reconoció la falta de elementos importantes para sostener la hipótesis de homicidio doloso. Incluso citó puntualmente a Rubén Villalba. ¿Cómo comprobar fehacientemente el homicidio doloso cometido por una persona? ¿Qué elementos existen, Khalil, como para decir, por ejemplo, el campesino Santiago González que estuvo en ese lugar disparó y fue el que hirió a tal persona cuando la balacera fue mutua y en un momento determinado ya uno no sabía ni siquiera para quién disparaba? ¿Cómo demostrar de muerte encima, ¿verdad? ¿Cómo demostrar una prueba de parafina? ¿Hay algún elemento que demuestra que tal campesino disparó contra tal persona y por eso se lo acusa de homicidio doloso? Mira, Santiago, por algo nosotros, por eso justamente nosotros acusamos en grado de tentativa. El marco penal es el mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuerpos, llegar a esa conclusión a la que vos estás arribando hubiese sido lamentable para el Ministerio Público, para nosotros, porque para nosotros es más fácil, particularmente en esta causa, probar la tentativa. ¿Por qué? Porque sería irresponsable de mi parte decir, sí, te pongo como ejemplo, Rubén Villalba le mató al subcomisario Erben Lovera. Bueno, ¿qué pasa si yo me voy a juicio oral y digo, pretendo sostener esa teoría? Decir que Rubén Villalba mató al subcomisario Erben Lovera con tal arma. Lo primero que la defensa me va a decir, bueno, ¿con qué arma? ¿Dónde está el arma? ¿Qué tipo de bala? ¿Verdad? Entonces, tenemos elementos que a nosotros nos llevan a decir que en primer lugar, ¿verdad?, que todo formó parte de un plan y que lo que ocurrió el 15 de junio es algo que se orquestó solamente ese día en Santiago. Es algo que está ya planeado con antelación. Las diversas pruebas documentales que nosotros tenemos en donde se establece ya de antemano el comportamiento y el grado de hostilidad de las personas que están en el lugar ya demuestran el tipo de conducta que posteriormente se confirma. ¿Qué pasa? Entre otros elementos, déjame decir, los clavos en el lugar ahí. ¿Para qué clavos con madera tirado ahí en el camino? ¿Por qué? Para que justamente la policía se baje de su vehículo y lleguen al lugar caminando, por lo menos teniendo el mínimo de protección que un vehículo podía haberle brindado. Ni eso siquiera tuvieron, se bajaron y se fueron caminando. Hay muchos elementos, Santiago, que tenemos que podemos discutir, ¿verdad? No como la gente dice, papel higiénico, corta uñas, nada, esas son pruebas materiales que se levantaban en el lugar del hecho. Los fiscales nunca tuvieron elementos probatorios contundentes porque no llegaron a tiempo al lugar de los hechos. Permitieron que las evidencias sean manipuladas y la escena contaminada. Si es que realmente se hizo un rastrillaje el viernes a la tarde, ¿cómo es posible que no se hayan topado con los cuerpos de los dos campesinos? En una entrevista radial, el fiscal Nelson Ruiz dio una respuesta insólita. Dijo que los cuerpos no fueron encontrados en el rastrillaje porque el pasto estaba muy largo. Estos cuerpos a los que hace referencia se llevan a una distancia aproximada de unos 30 metros más o menos del camino de terraplenado, que más o menos habrá observado las fotos, filmaciones que han sido exhibidas por los distintos medios de comunicación, y lo cual denota las características físicas de ese terreno, de esa parte del inmueble. Y se podrá observar de que hay pastizales altos, más de 1 metro, 1,5 metros más o menos de altura, ya en una zona un poquitito más retirada de ese camino terraplenado, lo que nos permitió en ese momento observar la presencia de esos cuerpos en esos lugares, ¿verdad? Por otro lado, si tomaran en serio la investigación, hubieran utilizado las imágenes del programa que emitió AAM ese mismo lunes 18 de junio, que mostraban claramente quiénes fueron las personas que manipularon las evidencias. Esas imágenes fueron levantadas a internet esa misma semana. No solo obviaron estas imágenes,
sino que además, iniciado el juicio contra el hombre que se llevó las armas, el político liberal Luis Fleitas, concejal de Salto del Guairá, recién 15 días antes de la resolución en el caso Curuguatú, el equipo de AAM fue notificado vía WhatsApp a una línea de la producción que eran convocados a declarar en el juicio oral por el caso del robo de evidencias. Cuando el equipo llegó al lugar, la sala de juicios orales estaba vacía. Suspendieron el juicio y nadie lo notificó, ni siquiera por WhatsApp. Para que esto conste y se evite así una detención por desacato, el equipo dejó constancia de su presencia a través de una escritura pública. Sin haberse resuelto ni aclarado sobre la responsabilidad de una de las personas que manipuló y hurtó evidencias del lugar, 15 días después se realiza la lectura de la sentencia en la que se condena a 11 campesinos por la muerte de 6 policías. Nunca nadie investigó la muerte de los 11 campesinos. Nunca vamos a saber qué pasó en Curuguatí. Y no lo vamos a saber porque da la sensación que nunca quisieron realmente resolver esa pregunta o responder esa pregunta de qué pasó en Curuguatí. Un comisario que estaba a cargo del operativo le dijo a Humberto Rubín, al momento en que se dio la masacre, nosotros tenemos la filmación del helicóptero. El representante de la firma Robinson en Paraguay dijo en un material denominado Desmontando Curuguatí, no solamente se graba en el helicóptero lo que está pasando en ese lugar, que era el elemento objetivo que podía filmar y demostrar todo lo que había pasado en ese lugar, sino que también se transmite en tiempo real hasta la base del Ministerio del Interior o de la Policía Nacional. Cuando se le dice a los fiscales, acá tienen un elemento para resolver lo que pasó en Curuguatí, obviaron el elemento. Supuestamente nunca se grabó, a pesar de haberse reconocido en Radio Ñandutí públicamente que esa grabación existía. Fiscales lacren el lugar, no permitan que nadie entre, pongan a todos sus militares que están en ese lugar, que dijo Fernando Lugo, van hasta ese lugar. Los militares no estaban, los policías no estaban, estaban reorganizándose, según el fiscal Ruiz. ¿Pero qué reorganizarse si es que ellos fueron después de la masacre? Fueron para reforzar los que ellos estaban. No vayas a lacrar nada. Doctor, acá tenemos, Rachid, todas las evidencias levantadas del lugar. No me interesa, eso puede estar contaminado. Acá tenemos a la gente que contaminó las evidencias. Esto te puede servir para reconstruir el hecho. No nos interesa. Traigan el papel higiénico, traigan el alicate, traigan la petaca de caña que se encontró en el lugar, que eso vamos a llevar como evidencia para contar qué pasó en Curuguatí. Incluso a uno de los que contaminó se le lleva como testigo. Claro. Te interrumpa, sí. ¿No le parece ridículo sostener en términos penales una investigación de esa forma? Curuguatí probablemente es el hecho más emblemático de los últimos años en nuestro país. Es poco serio resolver Curuguatí de esta manera. Repito lo que decía hace rato. El momento inicial de la investigación marca el desenlace de una investigación. Si ese momento inicial empieza torcido, la investigación termina torcida. Yo no puedo decir, repito lo que decía hace rato, que Jalil Rachid sea un inútil. Como fiscal en general, como viceministro del Interior o como profesor de Derecho Agrario. Es más, cuando lo conocí personalmente, me dio elementos para pensar que es un buen tipo. Es un buen tipo. Me gustaría sentarme a comer un asado probablemente con él. Pero independientemente a eso, me parece que su manera de llevar la investigación de Curuguatí le sobrepasó. Me parece que no estuvo a la altura de la investigación de Curuguatí. Y no estuvo porque él desechó cosas claves que hoy le iban a permitir con solvencia decir, esto pasó en Curuguatí. Y si desechaste eso, Jalil, hoy te salvó el gobierno de Horacio Cartes llevándote al viceministerio, pues iba a ser un fiasco
tener que defender esa sentencia o ese mamotreto de sentencia para todo el resto de tu carrera. Entonces, por ahí va la cosa. No va porque Khalil sea un mal tipo, ni mucho menos. Yo creo que no lo es. Pero lo digo desde la percepción. Así como desde la percepción digo que Rubén Villalba me parece una persona que tiene que ser investigada. Pero tiene que ser investigada de verdad. En derecho pues no se sostiene la idea de que Enrique parece que es un asesino. Y como ya varias veces la acusaron, vamos a decir que es. Y vamos a meter en la cárcel. Total, todo el mundo luego sospecha que él es un asesino. Y esos son los testigos. Y ellos son los testigos. Trae a toda la gente que dice que él es un asesino. Y vamos a meterle a la cárcel por eso. Y los elementos probatorios no hay, pero mucha gente luego dice que es un asesino. Entonces va a ser una tranquilidad para el resto de la población meterlo a la cárcel. ¿Saben qué es eso? Eso es justificar la poca capacidad que puede tener un investigador para demostrar lo que el resto sabe que es obvio. Si el resto sabe que es obvio y hay elementos para llevar a Enrique a la cárcel, porque es obvio que es un asesino, y yo como investigador no soy capaz de demostrar un solo elemento, y no solo de demostrar, sino que públicamente salgo a decir, no tengo elementos. Y si dijera que existen, me van a preguntar dónde están esos elementos. Y yo no tengo esos elementos. Entonces no puedo decir algo que no tengo. Lo peor de todo es que sin esos elementos, sin haber aportado eso a la Fiscalía, los jueces deciden cumplir con el pedido de la Fiscalía. Es decir, los jueces tampoco tenían esos elementos porque la Fiscalía no proveyó esos elementos e igual mandan a la cárcel a los 11 procesados. O sea, la condena también se da sin elementos. Me preguntan si Fernando Lugo la saca barata. Claro que la saca barata. ¿Cómo se va a pretender explicar lo que pasó en Curuguatí si es que no nos vamos a los antecedentes donde hay hoy referentes políticos que en su momento desde el propio Congreso dijeron, vaya la policía a desalojar ese lugar? No, pero no hay, puede ser un peligro, vaya a desalojar ese lugar. Filisola como ministro del Interior, claro que tiene que dar una explicación del uso de la fuerza en ese lugar. Por supuesto que la familia de los policías merecen tener la tranquilidad, después de todo lo que pasó, de saber que las personas que mataron a sus familiares van a la cárcel. Y yo reivindico el derecho que tienen los familiares de policías que fueron víctimas en esa masacre, de saber quiénes mataron a sus padres, a sus esposos, a sus hermanos, a su familia. Pero lo que sostengo de manera categórica es que la investigación del Ministerio Público no supo demostrar quién mató a los policías y no supo demostrar quién mató a los campesinos. La investigación del Ministerio Público no nos muestra qué pasó en Curuguatí. Y al menos con las evidencias que nosotros tenemos, no nos van a hacer creer en el mamotreto de sentencia que se fueron a defender. La foto que muestra que una persona con una remera de color rojo estaba en el lugar y estaba cerca, con eso vamos a llevarla a la cárcel. En la declaración en el expediente dice que la persona que mató a Lovera estaba a 10 metros por lo menos, que el disparo se dio a 10 metros. ¿Por qué dice eso en el expediente? ¿Y por qué nos quieren hacer creer, cuando ya cerraron la investigación, que el de remera roja que disparaba era Villalba? O sea, si separamos un elemento de otro y si nos quieren tomar de estúpidos, obviando ciertos detalles, acá por lo menos de estúpidos nos van a tomar. Aquellos que dicen, y nos siguieron la investigación, seguimos desde el minuto 1, seguimos la investigación. Y sabemos perfectamente lo que llevaron como prueba y lo que no llevaron como prueba. Estuvimos en cada suspensión de inicio del juicio, que fueron 18 veces, las 18 veces estuvimos con un equipo ahí. Todas las veces que se llevó a cabo el juicio estuvimos ahí. Y registramos lo que habían dicho los fiscales. Hasta registramos cuando una fiscal del caso, haciendo la de la victoria, festejó la manera en la que se llevó el juicio, la fiscal Alcaraz. O sea, que no nos quieran tomar de estúpidos, haciéndonos creer que vamos a tragarnos la pildorita de olvidar lo que hicieron en el juicio y quedando con la fotografía de lo que quieren instalar. Porque ustedes mismos en la investigación se encargaron de decir, esto no es suficientemente consistente. Y resulta que hoy es tan inconsistente la sentencia que hasta eso que decían que era inconsistente nos quieren hacer creer como el elemento probatorio máximo.
Hay que tener un poquitito de memoria, señores. Hay que tener un poquitito de memoria para saber que ustedes mismos dijeron que no había forma de acusar a nadie y que después aparecieron las armas. Como dice el fiscal Rachid o el ex fiscal Rachid, no, pasa que en un año de investigación, después de un tiempo aparecen cosas. Un año después aparecieron armas. Y cuando digo un año después, no digo en el 2013, digo 2014, porque en el 2013 ya Khalil Rachid dijo que no había elementos. Un año de investigación llevó. Y en un año de investigación dijo, no puedo yo llevar a juicio que Rubén Villalba le mató a alguien. No puedo decir que él le mató a Lovera, porque se van a reír de mí. Lo dijo Khalil Rachid, no lo estoy diciendo yo. Entonces de eso nomás se trata. Lo que dijeron en el momento que dimos a conocer, Enrique, estos videos, o que volvimos a emitir estos videos, es que el pasto estaba muy alto. Sí, fueron algunas de las contradicciones que ustedes veían recién en ese material que pasábamos. Lo primero, el presidente de la República, Fernando Lugo, y su ministro del Interior, Carlos Filisola, anunciando que las Fuerzas Armadas estaban yendo a apoyar a los policías que estaban custodiando la zona. El equipo de AM, y ustedes vieron, se encontró con un lugar vacío, un portón, que bastaba con empujar un poquitito y entraron los campesinos a ese lugar a buscar a sus familiares y amigos que estaban, o que percibían que había cuerpos todavía en ese lugar. Una de las mentiras que se contaron desde Asunción. Otra mentira, y ustedes escuchaban lo que le decía Nelson Ruiz, el fiscal, a Luis Barreiro en la semana. Le decía que esos dos cuerpos no fueron encontrados en el rastrillaje que se hizo ese viernes, porque el pasto estaba muy largo. El pastizal medía 1,5 metros. Ustedes veían en las imágenes, en el relato que hacíamos recién, que el pasto no tenía 1,5 metros y que tampoco hubo que rebuscarse demasiado para encontrar esos dos cuerpos. Ustedes, o sea, los periodistas que estuvieron allí, esas personas que están allí, no hicieron ni siquiera un trabajo de rastrillaje profesional. Iban caminando por el camino y se toparon con dos cuerpos. Quienes hicieron supuestamente el rastrillaje el día anterior no pudieron encontrar esos cuerpos, porque el pasto estaba muy largo, según dijo en la semana Nelson Ruiz. También el fiscal Nelson Ruiz y los otros dos fiscales del caso, hablamos de Lina Alcaraz y Leonardi Guerrero, estuvieron en una entrevista en la 970, en el programa de Carlos Gómez y Enrique Vargas Peña, sí, y también respondían algunas cuestiones relacionadas justamente, y queremos contrastar con este relato que les mostrábamos nosotros. Ustedes veían, y si el presidente dijo había militares en la zona, no había nadie. Los fiscales dijeron que ellos, al terminar la tarea el viernes, dejaron a guardias de la FOPE custodiando ese lugar para que la escena no se contamine. Eso es mentira, escuchen. El mayor caudal de evidencias fue colectado el día 15, donde la policía tenía el dominio ahí de la situación, acorraló y llamó gente de criminalística y de otras áreas de investigación de la policía y se levantó la mayor cantidad. En cuanto a ocurre lo que vos estás señalando. ¿Y cómo puede ser que al día siguiente, entonces, si tenía el dominio de la policía, se encuentre cadáveres? 16, porque lo que ocurrió fue que el trabajo que estaban haciendo de levantamiento de todas las evidencias, etcétera, concluyen, por llamarlo así de una manera, entre las 4 y las 5 de la tarde ese día 15, porque ya estaba entrando la noche, sí, y eso hacía que las condiciones no sean aptas como para continuar con el trabajo. Se deja unos policías de la FOPE en el lugar, pero creo que eran 10 o 12 policías, y para continuar el trabajo el día 16. ¿Ustedes encontraron 12 policías en ese lugar? En el lugar no había nadie, Enrique. Yo pongo de nuevo de testigo a Rolando Rodi, que en ese momento era periodista de Unicanal. Cuando llegamos hasta Marinacue, nosotros dijimos, pucha, estamos llegando re tarde, son las 4 de la mañana, 4:15 de la mañana, re tarde llegamos. Cuando llegamos estaban solamente los medios de comunicación. Cuando preguntamos dónde estaban las fuerzas especiales que habían ido, sí, que Lugo envió, que envió Filisola, que envió todo el gobierno, haciéndonos creer que eso era un lugar lleno de policías que estaban lacrando, impidiendo que se ingrese, nos dijeron, no, todos están en el cuartel esperando que amanezca como para poder entrar. Cuando fuimos a tal lugar, nos dicen, ojo, no entren ahí porque hay cazabó, eso puede ser un desastre, puede ser... No vamos a entrar hasta que amanezca. Llegamos a las 7 de la mañana, ingresamos al lugar, y si ellos hicieron un rastrillaje, como dicen, hubieran encontrado los cuerpos que nosotros a 2-3 kilómetros ya encontramos. Sí. O sea, nosotros no hicimos ningún rastrillaje como tal. No teníamos ningún elemento tremendamente profesional de hacer un rastrillaje como se debe. No, caminamos y nos topamos con los cadáveres. Con un pasto que no estaba a 1,5 metros. Si también hicieron el trabajo de rastrillar, peinar la zona, estos cadáveres no hubieran estado ahí.
hubieran encontrado. Todos los pobladores que estaban en el lugar suponían que ahí había cadáveres, porque estaban bajando cuervos inclusive hasta el lugar. Entonces, lo que quiero decirle nomás a los fiscales del caso y al juez del caso, en derecho existen dos verdades. Una es la verdad procesal y otra es la verdad real. En la medida que se lleve bien una investigación, la verdad procesal va a estar muy cerca a la verdad real, muy cerca. Y es capaz de acercarse lo máximo posible a esclarecer un hecho determinado. Pero cuando la metodología a la hora de llevar una investigación y la rigurosidad a la hora de llevar una investigación es deficiente, eso se ve en el resultado final y se aleja esa verdad procesal de la verdad real de lo que pasó en un lugar determinado. A mí o a cualquier otra persona que haya estado en Curuguatí a horas de la masacre no nos van a hacer creer lo que hoy pretenden instalar como verdad real. A mí no me van a hacer creer. Y no me van a hacer creer porque yo no estoy siquiera apelando solamente a una situación y a un acontecimiento que marcó mi memoria, que soy de muy mala memoria, pero habiendo vivido ese lugar, lo vivimos sabiendo que esto marcaba un hecho trascendental en la historia del país. Y cada paso que dábamos, inclusive al momento que encontramos los cadáveres, dijimos, vamos a filmar esto, haciendo zoom en los cadáveres, sin tener que mostrarlos al aire, porque hay que tener un poco de respeto también a la escena del crimen. Mostramos con una toma bastante abierta cómo estaban esos cadáveres, porque creímos importante registrar este tipo de cosas. Porque como no estaba el Ministerio Público en el lugar, la única forma de ayudarles en la investigación iba a ser esta. Nunca se pidieron las imágenes en bruto tampoco. Pero resulta, Enrique, que había sido no querían que se les ayude en la investigación. Porque lo que querían era contarnos al final de este juicio una historia que solamente ellos son capaces de contar. Nunca quisieron contar lo que pasó verdaderamente en Curuguatí. ¿Por qué? No sé. ¿Cuál es la lectura política? ¿Quién se benefició? Y yo puedo suponer cosas, pero no tengo elementos para decir. Si no, voy a caer en la misma irresponsabilidad del tribunal en decir, acá el beneficiado políticamente fue tal grupo, porque esto... No tengo elementos, yo puedo suponer. Pero tener elementos probatorios que me hagan decir, estos fueron los beneficiados, no existen. Como no existen elementos que sostengan la verdad procesal de lo que quieren hacernos creer los fiscales del caso. Y la gran diferencia con la que se topan acá en particular es que nosotros no tenemos que apelar a nuestra memoria de lo vivido o lo que nos contaron de Curuguatí, porque tenemos que solamente darle play y ver las imágenes de lo que pasó. Si ellos hubieran hecho el mismo ejercicio, se hubieran encontrado con muchas de las respuestas que hoy no tienen en el marco de este juicio y las ignoran. Pero lo que no van a encontrar acá es que nosotros nos olvidemos de lo que vimos y de lo que vivimos, porque no tenemos ningún compromiso con nadie para olvidarnos de eso. Y porque el único compromiso que tenemos es con lo que nosotros mismos fuimos a recoger en ese momento y en ese lugar. Nuestro único compromiso en realidad es con lo que sucedió en el lugar. Entonces, a mí o a cualquier persona integrante de este equipo que haya estado en Curuguatí, no nos van a hacer creer lo que hoy pretenden hacerle creer al resto de la sociedad. Pudiendo tergiversar el debate, mezclando con lo político para tratar de desviar la atención, mezclando con lo ideológico para tratar de desviar la atención, o mezclando y jugando con la memoria o la poca memoria de muchos que solamente escucharon un relato de lo que pasaba en Curuguatí.
Agregando algo más al tema del relato, ¿verdad? El equipo de AM entró a ese lugar y salió a las 14. Lo que había explicado Nelson Ruiz, según le dijo el equipo que investigó anteriormente a cargo del ex fiscal Jalil Rachid, era que ellos, abandonaron el rastrillaje el día 15 para reorganizarse y a partir del amanecer entrar de vuelta con un equipo. A las 14:30 aproximadamente, hora en que el equipo de AM se retira de ese lugar, todavía no había comenzado el segundo rastrillaje ni la recolección de las otras pruebas. Es decir, también hay una mentira dentro de lo que se argumentó desde el Ministerio Público respecto a lo que supuestamente iba a ocurrir al día siguiente. El equipo salió a las 14:30 y todavía no había llegado ningún representante del Ministerio Público. Esto también dijeron los fiscales en este debate en el que participaron en la 970. Se les consultó respecto al tema del helicóptero y lo que los fiscales respondieron fue lo siguiente. ¿Eh? Hay dos informes, porque después hay una insistencia por parte del Ministerio Público. Sí. Después hay un nuevo pedido de informe a la policía de que, sí, que porque ellos señalaron de que tenían problemas técnicos para bajar esas imágenes. Entonces después ellos contestan de que inclusive se recurrió al personal técnico de español, creo que fue una empresa española, una industria española la que proveyó eso. Y ellos, correcto, y bueno, pero ellos vuelven a informar de la imposibilidad de bajar estas imágenes. Entonces, imagínense si el Ministerio Público va a dudar de todos los informes que nos remita la policía en una fase investigativa. Entonces, pero ustedes hubieran ordenado en ese mismo momento el allanamiento de la sede policial para rescatar la evidencia. En realidad creo que no teníamos el software, o sea, ellos decían que no había el software. Se compró probablemente el helicóptero, pero no el equipo para poder bajar las imágenes. Exacto. Esa fue la explicación, que la policía había adquirido el helicóptero, pero compró por separado, digamos, no compró el software que permitía grabar las imágenes de lo que se estaba filmando. Incluso Carlos Gómez en este debate le cuestiona a los fiscales, le dice, pero espera un poco, si esa fue la respuesta de la policía, conociendo técnicamente cómo trabaja ese helicóptero, ¿cómo fue que ustedes no hicieron un allanamiento para ir a buscar si esas imágenes existen y se quedaron solamente con la respuesta de la policía que les decía, no, el software nosotros nunca lo compramos solamente el helicóptero que tiene dos cámaras, uno que graba ahí, otro que transmite en directo hasta la central de la policía, sin embargo no compramos el software que permite grabar las imágenes. Esa fue la explicación de la policía a la fiscalía y la fiscalía se quedó con eso, nunca fueron a buscar las imágenes, nunca hicieron un allanamiento para tener esa prueba. ¿Sabes a qué me recuerda, Enrique? Me recuerda a los buses inclusivos que fueron comprados, pero ninguno de ellos funciona como bus inclusivo. ¿Por qué? Porque no compraron lo que tenían que comprar para que la rampa baje y pueda subir a las personas con discapacidad que viajan en silla de ruedas. Increíble es. Pero eso es lo que sostienen ellos. Pero ¿cómo es que no fueron a buscar eso? Sin embargo, quien manejaba, quien pilotaba o quien conducía eso, decía, espera un poco, el que guiaba el procedimiento decía, las imágenes están, Humberto. Con certeza le decía Humberto Rubín, nosotros tenemos las imágenes y eso explica todo lo que pasó en Curuguatí. Pero lo raro es que todo aquello que se dijo resolvía de manera objetiva lo que pasó en Curuguatí, desapareció. Así es. Todo lo que estaba allí desapareció y todo lo que se pudo haber captado. Ese es el elemento probatorio número uno. Sí. Una imagen es de arriba. Imagínate, te voy a decir cómo se formaron, qué información tenían, por qué los vehículos no entraron, quién disparó. Todo se iba a saber con esas imágenes. Sin embargo, justo la policía reconoce, tenemos esas imágenes. Posteriormente dice, no había sido, no compramos luego el software. Ah, ok. Y la fiscalía justifica eso diciendo, no, nosotros trabajamos directamente con la policía. Ellos son agentes de la fiscalía, nosotros recurrimos a ellos cada vez que igual, son parte en esta historia. ¿Cómo puede ser que el elemento número uno, que tiene una de las partes, diga, no, desapareció esa imagen? Y ellos se queden con esa versión. ¿Cómo es que no fueron a buscar ese elemento? ¿Cómo es que preguntaron luego primero si existía la grabación antes de ir a la fiscalía a buscar desde la policía el software con un técnico de Estados Unidos o donde sea para poder captar esa imagen? Cosa que desde el periodismo sí se hizo, por cierto. Da la sensación que se le dijo a la fiscalía, acá tenés todos los elementos relevantes para resolver el caso y acá tenés todo lo irrelevante que vamos a tirar a la basura. Y la fiscalía dijo, no, espera un poco. Tirame a la basura todo lo que es relevante y pasame eso que es insignificante para la investigación. Dame el alicate, dame el papel higiénico, dame todo porque con eso vamos a sostener la hipótesis.
Es increíble, para mí es de no creer eso. Además se basan, digamos, en las, como decía, las mediciones. Técnicamente dice una cosa respecto a la distancia de los disparos. Sin embargo, lo que dicen los policías, parte en esta historia, vale más para la fiscalía para presentar una acusación y para los jueces para mandar a la cárcel a una persona. Recurren a la policía, a los policías, le dicen, denme la grabación. No, la grabación no existe. Ah, ok, no existe la grabación. Y se quedan con esa versión. Es decir, como vos decís, desecharon todo lo que pudo haber sido relevante y se quedaron solamente con testimonios y versiones de los policías parte en esta historia. No fueron a buscar ellos los elementos. Sí. Hacemos la pausa, Enrique. Dale, señor. A la vuelta de la pausa venimos con más de AAM. Ya vamos a desarrollar todo esto con nuestros invitados y vamos a hablar de lo que en algún momento también se comentó y se mencionó. Las ejecuciones extrajudiciales en el marco del juicio de Curuguatí. Testimonios de gente que decía, yo hablé con mi esposo después de la masacre, pero unas horas después de haber hablado con él y haber terminado la masacre de Curuguatí, él apareció con un balazo en la boca, muerto. Nadie llamó a esa gente para declarar porque sencillamente no se quiso investigar. Ninguna ejecución extrajudicial ni ninguna muerte de campesino en el marco del juicio de Curuguatí. Hacemos la pausa, ya venimos en breve. Seguimos haciendo AAM, estamos en vivo a través de la red paraguaya de comunicación y es momento de hablarte de personal, porque podríamos decirte que necesitamos un país mejor, pero preferimos hacer que pase. Por eso, te damos la mejor tecnología para desafiar lo imposible. Sumate a la diferencia entre los que dicen y los que hacen. Hagamos que todo suceda con personal. Quiero hablarte también de Servepar, que actúa en el presente, porque construir un futuro mejor es posible. Estamos comprometidos con el desarrollo de las comunidades donde estamos, por esto trabajamos en conjunto con distintas fundaciones para realizar aportes significativos, teniendo foco en materia de cultura, salud y educación. Servepar actúa en el presente. Gracias, Servepar, por acompañarnos en AAM. Enrique. Gracias, señor. Agradecemos también a Whirlpool porque los actos más simples fortalecen el amor dentro de la familia. Cada cuidado y cada gesto inspira todo lo que hacemos. Nos reinventamos siempre para ofrecerte lo mejor cada día, todos los días. Whirlpool, la marca líder de lavado en el mundo, presenta su línea de lavarropas dedicadas al cuidado de tu familia. Encontrá el lavarropas Whirlpool adecuado para tu familia en los mejores comercios de todo el país. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Y estamos haciendo una encuesta a través del Twitter, a través de la cuenta @Santura, la cuenta personal de Santiago González. Dice, ¿estás de acuerdo con la sentencia del caso Curuguatí? Estas son las respuestas hasta el momento. Fíjense, el 26% de las personas que respondieron dijeron que sí están de acuerdo con la sentencia, el 50% dijo que no y el 24% hasta ahora respondió que no siguió el caso. No seguía el caso, era la tercera opción y la respuesta 24% de los 1.449 votos hasta este momento. Al menos como un parámetro, me parece que por lo menos nos da la idea de cómo la gente va percibiendo también el desarrollo en general. Al menos la gente que sigue, que tiene la posibilidad de realizar, no tiene ningún tipo de incidencia ni es vinculante esto, por supuesto. Nos acompaña el abogado Pablo Aguayo, uno de los abogados del caso Curuguatí. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, buenas noches, Santiago, y a la audiencia, al auditorio que te sigue desde hace mucho tiempo, en este caso por ser un investigador auténtico, ¿verdad? Abogado, ¿qué fue lo que pasó en medio de todo este proceso? ¿Por qué ustedes hablan de un proceso mal llevado? ¿Por qué ustedes hablan de un proceso irregular? ¿Qué pasó en el marco de todo este juicio para aquella gente que dice, no, hay que ver lo que pasó verdaderamente en medio del desarrollo del proceso? Antes de ingresar a tu pregunta, quisiera decirte, y vale mucho recordar, de que en todo lo que pasó en Curuguatí, vale mucho recordar lo que mi profesor de Derecho Constitucional cuando ingresaba a nuestra sala nos recordaba y decía, mi profesor fue el hijo del general Eugenio Garay, César Garay padre, y nos dice que a Jefferson, redactor de la Constitución norteamericana, le preguntaron que si tuviera que en un momento dado optar entre la libertad de prensa y el gobierno, ¿con cuál se quedaría?
Y él le respondió con la libertad de prensa. Ocurre que sin la investigación de ustedes y sin las fotos del finado Pablo Medina, no hubiéramos podido nosotros, diríamos, llegar a esta certeza positiva que vos tenés y los defensores técnicos tenemos con relación al caso Cruz Guatú. Así que hay que destacar eso. Pero también hay que decir algunas diferencias. Yo te escuché atentamente en tu programación y te referías a Jalil Rachid diciendo que era un inútil, ¿verdad? Yo digo que él no es ningún inútil, ¿verdad? Yo digo que él cumplió eficientemente la tarea de guardar evidencias, eficientemente la tarea de plantar evidencias. Él cumplió eficientemente la tarea de convertir el órgano acusador de nuestro régimen constitucional en un órgano absolutamente inquisitorial. Él cumplió la tarea eficiente de convertir un régimen constitucional acusatorio en un régimen procesal absolutamente inquisitorial. Hoy día las oficinas de Montanaro y de Schreiber y de los torturadores que tuvimos en la técnica y de Pastor Coronel funcionan en el órgano acusador, en las oficinas de la Fiscalía, del órgano acusador. Ese es el estado de cosas, Santiago. Así que Jalil cumplió eficientemente la tarea de ofrecer al país hoy un órgano acusador exclusivamente dedicado a persecución de inocentes. Y no es solamente el caso Cruz Guatú, Santiago. Cuando amplíes tu investigación en otros ámbitos del comportamiento del Ministerio Público, vas a encontrar de que lo que te estoy diciendo es verdad. La amenaza de retroceder hacia un régimen dictatorial mediante esta práctica impulsada eficientemente por Jalil Rachid es una amenaza grave a las libertades públicas y al Estado de Derecho en el Paraguay. Esta investigación parcial, unidireccional, inquisitorial, agresivo, autoritario, soberbio y totalmente vacío, pero ñacnapireisa y nandile en investigación, que era en lo que respecta verdaderamente al proceso penal. Entonces, cumplieron eficientemente el rol y mañana, mediante esta investigación inquisitorial, mediante este grave retroceso y mediante esta decadencia de nuestro régimen republicano en el Paraguay, vamos a asistir a una sentencia en donde se condena públicamente a inocentes, en donde se va a condenar a 3 mujeres paraguayas por acompañar a sus maridos en sus demandas de tierras. Vamos a escuchar una sentencia que condena a la mujer que busca participar con su familia en la agricultura familiar campesina. Vamos a escuchar una sentencia que condena a niños que han acompañado a sus madres en ese proceso de la agricultura familiar campesina. Vamos a escuchar una sentencia ideologizada, pero que condena por tener una ideología diferente. Yo no quiero dejar pasar lo que dijiste apenas al arranque de tu intervención. Si yo separo y si yo digo, no que Jalil Rachid es un inútil, porque aclaré perfectamente y dije yo no sé si es un inútil, lo que yo sé es que en esta investigación en particular hizo un trabajo deficiente y me sostengo. Y digo que no lo conozco personalmente, no llegué a seguir otras causas de Jalil Rachid, pero me parece importante lo que vos estás mencionando. Yo no tengo elementos para decir con tanta vehemencia eso que vos estás mencionando. Jalil Rachid no fue un inútil, decís. Lo que él hizo fue cumplir a rajatabla con el libreto que tenía que cumplir. Que es una situación que todo el país está asistiendo. ¿Quién le dio ese libreto? ¿Cuál era el libreto? ¿Qué tenía que hacer Jalil? Miren, hasta vienen a fundamentar un alegato final en donde nos dicen que a Rubén Villalba se le tiene que condenar por su ideología. Es el mismo, entonces tenemos que condenar, es el mismo caso en que se le condene en el régimen del Kaiser o del Führer Hitler, se le condene por ser judío a muerte.
o que se le condene en el régimen de discriminación racial en Sudáfrica por ser negro, se le condene a muerte a las personas. Estamos en una situación en donde descaradamente los referentes del órgano acusador nos vienen a decir de que hay que prohibir cantar Patria Querida, porque el paraguayo dice que no puede decir vencer o morir, que hay que prohibir cantar el himno nacional, porque Nayecó, en nuestro himno decimos República o muerte. Vienen a decirnos argumentaciones autoritarias y que responden directamente a un régimen dictatorial y lo defienden descaradamente en ese juicio oral. Y te digo, Santiago, es más peligroso esto que cuando hemos estado durante la dictadura. ¿Por qué? Porque durante la dictadura nosotros sabíamos que la oficina de Montanaro o la oficina de Pastor Coronel o la técnica, ahí se apresaba por orden superior a inocente y se le podía ejecutar, matar, sentenciar a 20 o 30 años de cárcel, porque así lo pide o así se pide por orden superior. Pero acá Jalil, esta Liliana, Nelson Ruiz, Leonardi y demás responsables de este órgano acusador, hoy se proponen tener careta de demócratas, se proponen tener maquillajes de que están dentro de un régimen constitucional. Vean con ese mundial las desean de evaluar. Es el asunto. ¿La orden de quién cumplía Jalil? ¿A quién responde este mamotreto para mí de sentencia? No, es un adefesio jurídico, no es simplemente un mamotreto, es una cosa, un amasijo. ¿A quién responde, Pablo? Se trata de un despropósito jurídico. ¿A quién Acá responde? Se trata de una barbaridad jurídica. Acá se trata, por eso te estoy diciendo que no. Es lo mismo decir inútil que decir cumplió eficientemente su tarea de retrotraer nuestro régimen constitucional de libertades públicas y de garantías constitucionales a un régimen en donde no hay garantía. ¿Para quién y en favor de quién? Claramente hay dos corrientes en la Policía Nacional. Hay una corriente de policía de proximidad, por decir así, al que respondía Lovera, y hay una corriente de policía gatillo fácil, por ejemplo, de la línea de Paulino Vera y de Anoni, por ejemplo. Hay una corriente dentro de la Fiscalía que está suscrito al sistema acusatorio de garantías constitucionales conforme al catálogo que tenemos en el 17 de nuestra Constitución. Y hay otra corriente dentro del órgano acusador que dice, no, ya recitas, ya posea. Ese es el caso hoy. Entonces, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve tu catálogo de garantías del debido proceso, de nuestra Carta Magna? ¿De qué te sirven los acuerdos internacionales firmados por el Paraguay? Te quiero mostrar 120 compromisos que nuestra representación diplomática asumió en Naciones Unidas hace 8 días atrás, 10 días atrás. Y entre ellas la formación de una comisión independiente para investigar el caso Curuguatí, que es un asunto que has investigado mucho tiempo vos. Se comprometió, firmó, formó, todo, firmar Tandela Cuatiarel. El papel aguanta todo, pero en la realidad lo que hacen es otra cosa. La garantía constitucional del debido proceso, el catálogo, en el 17, el numeral 1 te dice, establece el fuero del estado de inocencia. El 17, numeral 1, se presume tu inocencia, salvo que el órgano acusador pruebe fehacientemente lo contrario. Acá, hoy, con Jalil y compañía, tenemos una constitución a la inversa. Vos sos culpable, salvo que pruebes lo contrario. Hoy se condena, mañana vamos a escuchar una sentencia que condena a 11 inocentes, donde no se respetó el iter criminis que estuviste describiendo muy bien. El iter criminis para el ámbito penal es obligatorio y rígidamente duro. Es inevitable que vos pruebes la ideación, que vos pruebes los actos preparatorios, que vos pruebes el inicio de ejecución y pruebes el final de ejecución y luego para mirar el resultado. Ese es el itinerario del delito al que está obligado el órgano acusado.
Acá no se tuvo en cuenta ni la ideación, si se probó o no la ideación, ni los actos preparatorios, ni el inicio de ejecución, ni final de ejecución, ni nada. Simplemente presentar un fulano, dice, en el caso principal de Rubén, presentan a un campesino de camisa roja y pantalón claro y dice que ese es el que, vamos a decir que ese es el que le mató a Lovera. Muy bien. Y vamos a traer unos cuantos policías que dependen luego de nosotros, ¿verdad? A Oguerú, 197 de los 197 testigos, creo que 160 son policías, ¿verdad? Bueno, ahí, pero ni siquiera eso consiguieron. Ni un solo policía pudo decir, ese es Rubén Villalba, o aquel es Avelino Pindú, o aquel es a este otro que tenían en la lista para matar, a Leonardo, en este momento no viene acá, pero tenían una lista de 3. Bueno, hoy día, con la foto que se tiene ahí, el del camisa roja y pantalón claro, nosotros sabemos perfectamente que ese señor está vivo y está en carácter de refugiado en otro país, en este momento. Y se le condena a ese de camisa rojo. Como si fuera Rubén Villalba. Como si fuera Rubén Villalba. Y eso, obviamente, que nosotros accedimos a la información porque hemos investigado igual que vos, pero esa no es la obligación del defensor. Esa es obligación del órgano acusador comprobar quién es ese de camisa roja y pantalón claro que ellos sostienen que es Rubén Villalba y que en realidad no lo es. No es y no es y no es. Así es. Y por otro lado, te escuché decir, y me pareció fantástico que lo digas, si el de camisa rojo y pantalón claro es el que le mató a Erben Lovera, miren nomás, esta es la famosa rosa de dispersión. La famosa rosa de dispersión. En 5 metros, la rosa es de 25 centímetros. En 10 metros, un poco más, 40 centímetros. El de camisa rojo y pantalón claro se encontraba cuerpo a cuerpo con ahí está la foto. Lovera. Ahí, cuerpo a cuerpo. Consecuentemente, como dice Jalil, como dice Liliana, como dice Leonardi, como dice Nelson Ruiz, que lo mató con una escopeta, todavía tendrá que tener un caño largo, ¿verdad? Entonces tendría que ser a quemarropa la herida de palomeras, claro, que dicen ellos. O sea, no mbojobatabimo años y cueleña neretame. Y catú, la por orden superior, pe tribunal fronterizo, pea, o con anja iñande, con anja el país le va a, el país se va a reír de ellos cuando esto tengamos que discutir en una investigación seria en la Corte Interamericana en lo que respecta a esta parodia impulsada por Jalil y sus fiscales, y cuando se investigue a los verdaderos responsables, probablemente en la Corte Penal. Vamos a hacer la pausa y quiero ir con esa fotografía porque para el Ministerio Público y para el tribunal que juzgó el caso de Curuguatí, el de remera roja es el que mató a Lovera, es el que lo tiene a tiro precisamente a Lovera en ese lugar. El de remera roja para la investigación es Rubén Villalba. Sin embargo, en el desarrollo de las declaraciones, de los elementos probatorios, el disparo se dio a 10 metros de distancia, cuanto menos. Ustedes mismos pueden juzgar que esa persona de rojo no está a 10 metros de Lovera. Y si este es el elemento fundamental que demuestra que Rubén Villalba mató a Lovera, ni siquiera tenemos la certeza de que esa persona sea Rubén Villalba. Y mucho menos responde a la distancia que el propio Ministerio Público sostiene como la distancia desde la que se mató al comisario Erben Lovera. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de algunas muertes extrajudiciales, algunas ejecuciones extrajudiciales. Me están reportando que en muchas zonas del país están con cortes de energía eléctrica. Vamos a consultar a la gente de la ANDE por qué se está dando esto también. Y a la vuelta de la pausa seguimos desarrollando estos elementos que tenemos hoy de juicio
con esta historia, la historia de doña Lidia, que nos cuenta que habló con su esposo a horas nada más de la masacre, que él conversó con ella y que horas después le entregaron el cuerpo de su esposo con un balazo en el mentón, y ella sostiene la idea de una ejecución extrajudicial. Hacemos la pausa, venimos en breve. Y presten atención a esta historia que la vamos a presentar en un rato. Claros indicios de que hubo ejecuciones a campesinos luego de la masacre, luego de la balacera en Curuguatú. El día de la lectura de la condena, porque mañana recién vamos a conocer la justificación de estas condenas, pero el día en que se leyeron las condenas, el juez Ramón Trinidad Celaya dijo una mentira gigantesca. Presten atención. Las dudas y la falta de respuestas concretas parecen ser las características que pertenecen al caso Curuguatú. Aparte de observar condenados sin claras evidencias, existen muertes que no pudieron ser explicadas, o lo que es peor, tal vez nunca sean explicadas. La justicia solo se encargó de investigar a fondo la muerte de los 6 efectivos policiales en la masacre, mientras que la de los campesinos resulta ser una muy buena pregunta, utilizando las propias palabras del presidente del tribunal responsable del caso. En la pasada emisión recordábamos el caso de doña Lidia, que perdió a su marido Delfín y a su hijo Francisco en la matanza. Esta historia es solo la punta de un iceberg que tiene como componentes a más familias de labriegos cuyos parientes encontraron la muerte aquel 15 de junio y a quienes ninguna autoridad o representante de la justicia en nuestro país se acercó a explicarles qué pasó. ¿Cuáles son los motivos reales para no investigar estas muertes? ¿Acaso no son ciudadanos paraguayos con los mismos derechos que cualquiera de nosotros? Las preguntas, las dudas y por sobre todo la incertidumbre continúan invadiendo a esos hogares, que sumados al reclamo de una parcela de tierra, se agrega el deseo de saber qué fue lo que pasó. Tras conocerse el fallo del caso, los integrantes del tribunal se tomaron su tiempo para analizar el próximo paso que pensaban dar. Brindaron una extensa conferencia de prensa donde por momentos decidieron responder con lujo de detalles y por momentos lanzaban escuetas respuestas excusándose en no repetir lo respondido previamente. Sin embargo, el presidente del tribunal, Ramón Trinidad Celaya, sorprendió al argumentar que las muertes de los campesinos estaban siendo investigadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. El agente fiscal Khalil Rachid había manifestado que la investigación de los 11 campesinos está en la Fiscalía de Derechos Humanos y nosotros no tenemos por qué investigar porque no somos órganos investigadores. Horas más tarde, el fiscal Santiago González Vigolini aclaraba las competencias correspondientes a su dependencia y fue tajante. Esta unidad no investiga homicidios. A su vez, el agente fiscal manifestó que el día viernes, a nada más que 72 horas de conocerse el fallo, había ingresado una denuncia que no refería a la muerte de los campesinos, sino más bien a las torturas supuestamente recibidas. El juez mintió al expresar que se estaban investigando las muertes de los campesinos y nuevamente regresamos al punto de partida. ¿Quién se encarga de realizar las averiguaciones correspondientes sobre lo que pasó con los labriegos el 15 de junio del 2012? La falta de comunicación y de voluntad por querer conocer la verdad invaden este proceso que en lugar de buscar claridad hace que el panorama se oscurezca cada vez más. Eso fue lo que respondió el juez Ramón Trinidad Celaya cuando los periodistas le preguntaron sobre el caso de los 11 campesinos muertos. Muy buena pregunta, dijo, y decía que eso está en poder de la Fiscalía de Derechos Humanos. Un rato después le consultamos en la RPC al fiscal Santiago González Vigolini sobre el tema y él nos decía, no, yo no tengo no estoy investigando nada.
la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía no está investigando la muerte de ningún campesino de Curuguatú. Tenemos algunas denuncias, inclusive hace unas pocas horas nos llegaron algunas denuncias, algunos pedidos de que investiguemos, pero eso todavía ni siquiera fue analizado. Sin embargo, el juez decía que Khalil Rachid, cuando ya era fiscal del caso, le había dicho que Derechos Humanos estaba investigando. Una mentira de Khalil Rachid y una mentira de Ramón Trinidad Celaya. Habiendo testimonios claros y habiendo testimonios y posibilidad de investigar casos de posibles ejecuciones, personas que murieron después de la masacre, después de la balacera en Curuguatú. Este es el caso de doña Lidia. Ella habló con su marido que estuvo en ese lugar después de la balacera y lo encontró muerto. A las 9 de la mañana o sonaba ese teléfono. Si se empezó a entregar con ese teléfono. O sonaba, ya putina va a ir a se va a caja, ya entender ese a topaja. Jaje y se ve. Ayer ya pipa y te se llama hinche. Jamba, ese ni cosa camba eso. Y se tengo o la represión, se ya pipa y te país. Se cuarto pela ya pipa y se. Upeja su amba, ese no que catuña bueno es upeja eso. Lo primero la upeja eso. Va ese no que catu, pero bueno es eso. Y pues no cajan más. Y se unila a sobrevivir, amor. Se andaba lema a ver, no se han secadera, vamos a ver, para que se ubique. Tengo calibre 12 para ya pije, si hay mi paite secadera, un lado ya no vale ver, eso pues ya se nace más a Francisco, eso pues y se oye ya pipaite ahí se tengo yo mano te oía el plano monte uy demasiado por no ir la ese un día tema ni ahí ve aponando yo ver la esa un país tú bueno no ese ni que peyuti ese ani que peyuti ese ore ko pero mano bata ese ani pepe na ore ese ay cuando pepe se ya aponando más o campo la apegó ahora vecino y te la policía vuelve doña aponando yo que ahí se y lo veo más no ese se operamos se tranquilo güey hubo pastilla para tranquilizante cuando yo voy a pedir y la no se vale ver me vengo yo voy a la tranquilizante tranquilo la ñaña es cual super fuera pe aponando la o campo pela y para y cuál lo mano para y cuál mo coi veo mano eso se eso y le juro hubo pan a la joala más o menos de mago pepe ya no catu ahí me poco yo ay no y hoy que te andaba eso y se le juro y se me hago pe y cuarto de poco juego mo cojo varias hubo paise upe yema curi o la peca y vidal vega we con la foto la oye ya pilló oye ya pilló apante mango y que en la mano estaba tan yo ni defendíamos a que oye ya pilló apante ngo y que yo no guarda cosa que yo veo man que le invoca no pepe o ape oye pi oye tú pepe oye casi oye es la teléfono venga pero oye pillo ay que hoy hala por no lo vamos a ambilar ni por lo menos a cuando y cuando pongamos ese oye pico ellos a la o jugar gesta y que hay pata pero manejar su pe que hay algunos un body para acá yo ahora yo con hay que vamos a pai y acá yo oye pi yo era hoy me no y co es más a pesar no me no yo cora es cosa porque se encuentra esa ni la o incluso esa ya sé la cara y yo hice me hago ya pillo antes más Bolonia es pona y te dice güey. Me cuentan a través del Twitter que hay gente que se está preguntando por qué tardamos tanto en mostrar el testimonio de doña Lidia. El testimonio de doña Lidia se emitió sucedido lo de Curuguatú y se volvió a emitir año tras año en la recordación que hacíamos a través de las pantallas de Canal 3 en aquel entonces, de lo que habíamos recogido en aquel entonces. Si hoy lo que quieren es hacer creer que nosotros actuamos como el Ministerio Público, escondiendo testimonios y evidencias, están muy equivocados.
el testimonio de doña Lidia fue conocido apenas se recogió, y no solamente en ese momento que se desató la masacre de Curuguatí, sino que año tras año, y esto va, por ejemplo, para Silvia, poneme el mensaje de Silvia. Genial lo de AM, pero más genial hubiera sido antes del momento mediático ideal. Mostraron todo de esta manera. Silvia, querida, si vos no lo llegaste a ver, no significa que no se haya emitido. Eso siempre le suelo decir a la gente, que vos no conozcas un hecho no significa que no haya sucedido. El problema es tuyo, que no conociste en ese momento. Entonces, juzgar a partir de eso, de lo que uno vio o no vio, es tener una historia muy parcial, no es tener la historia completa. Entonces, valga la aclaración, y así como se mostraron las evidencias manipuladas, así como se mostraron los elementos manipulados, también quiero recordar, y en función a la gente que hoy está aterrizando en la causa Curuguatí, sin tener muchos elementos más que lo que cuenta el Ministerio Público, que este equipo periodístico ha sido llamado a declarar en el marco de un juicio que pretendía demostrar la culpabilidad o la inocencia de quienes manipularon las evidencias que nosotros habíamos registrado a través de las cámaras de Canal 13. Y nos llamaron a declarar vía WhatsApp, y el juicio, cuando llegamos a tal lugar, de hecho nos llamaron como para que no nos enteremos, vía WhatsApp nos enviaron una cédula de notificación absolutamente irregular, llegamos al lugar donde teníamos que declarar y dijimos, pucha, por fin se interesan en todo lo que habíamos mostrado, y nadie estaba en el lugar. Y nadie estaba en el lugar porque habían suspendido el juicio. Y sin haber resuelto esa parte de la historia, 15 días después nos hacían creer que resolvían lo que había pasado en Curuguatí. Nosotros lo dejamos por escrito, y eso consta en escritura pública. Como también consta, y ustedes pueden entrar a ver cuándo fueron subidos estos videos a través de internet, 17 de junio del 2013. Antes que Khalil Rachid termine su investigación, estos elementos ya estaban a disposición del Ministerio Público y lo volvimos a mostrar año tras año. Entonces, con historias y con cuentos chinos, acá no nos vengan. Eso que sostuvieron en juicio, acá tenemos manera de desmontarlo. Y tenemos forma porque sencillamente a través de internet ustedes pueden entrar y ver cuándo fueron subidos estos videos. Es más, muchos de estos videos están subidos en el portal de Paraguay.com, portal que ni siquiera ya pertenece hoy al grupo Chena, portal que pertenece al grupo Bierzi y que quedó en el registro de aquel entonces que había sido subido. Entonces, es importante manejar esos datos antes de decir pelotudeces y boludeces al aire o a través de las redes sociales. ¿Cuántas ejecuciones extrajudiciales manejan ustedes, doctor? Para nosotros hay 7. 7 ejecuciones extrajudiciales, ejecución sumaria. Y 2, desaparición forzada, que también es ejecución. Para nosotros, Luciano Ortega, muchacho de 18 años que auxilió durante la masacre, durante el tiroteo, a sus familiares y sacó para afuera. Y cuando volvió por otro familiar, ya terminada la masacre, fue ejecutado. Esa es ejecución sumaria. Ya, o Pariré masacre Guarema, ¿no? Fermín Paredes también para nosotros es otra víctima de ejecución. Avelino Espínola fue ejecutado. Y Avelino Espínola fue el primero en morir ese día, la primera víctima de la masacre. Él es en realidad la primera persona que falleció durante la masacre, Pindú. ¿Por qué sabemos nosotros eso? Por obra y gracia de la magistral acción inquisitorial de Khalil Rachid. Khalil Rachid, además de estos 11 campesinos inocentes, también le persiguió a 54 testigos del hecho. Son 54 imputados, testigos
la mayoría de testigos de la masacre, que no pudieron venir a hacer testimonio en este proceso, porque Khalil le tenía bajo la sospecha y amenaza, como le tiene o le ha mantenido también el órgano acusador a estos 11 campesinos inocentes. Entonces, por eso no se pudo escuchar los testimonios con relación a la ejecución sumaria de Avelino Espínola. Nosotros sí hemos escuchado, porque nos hemos entrevistado con esa gente, hemos ido a lugares donde pudimos hablar con ellos y sabemos que así fue, y esos testimonios van a salir en una investigación independiente que se haga. Probablemente después le tenemos a Delfín Duarte, cuya viuda estuvo en el lugar. No es que en el caso que acabas de señalar, doña Lidia, ella estuvo en su casa. Sí. La viuda de Delfín Duarte estuvo en el lugar y vio cómo se le ejecutó a su marido. Es distinto. Esta ejecución sumaria también. Adolfo Castro, Adolfo Castro le pidió socorro al lado de su hijito a la policía, que no lo hagan, que tenía su hijito, que por favor le dejen servir alguna vez de papá a su hijo, ¿verdad? Y la respuesta fue sacarle la cabeza con armas de guerra del Estado, y cualquiera sabe y ve la foto de Adolfo Castro sin cabeza y con la masa encefálica dispersa en Marinacue. Y el hijo de él fue rescatado no por la policía, como doña Liliana y Néstor y Jalil quieren señalar. El hijo de Néstor, de Adolfo, el finado, ejecutado sumariamente, fue rescatada por Lucía Agüero. Lucía Agüero fue la que le rescató a esa criatura dentro de la balacera, y esa verdad se tiene que decir. No como dice Jalil, ni como pretende pintar el órgano acusador relativo a esta criatura que presenció la masacre, hijo del ejecutado sumariamente Adolfo Castro. Abogado, Andrés Avelino Riveros, en 2 minutos, abogado, porque tengo que cerrar el programa. Andrés Avelino Riveros es el otro, y Francisco Ayala. Estos son sumariamente ejecutados. Y los dos de desaparición forzada, que no puede ser que 324 personal policial armado hasta los dientes, rastrillando y peinando un espacio de 50 por 50, no puedan encontrar a 2 cadáveres, ni aunque tenga que ser en una selva de 20 a 30 metros de altura. Y encima un helicóptero que voló durante todo el día encima. No es posible que un personal de élite armado, más 2, más el piloto, más el copiloto, no puedan ver 2 cuerpos allí a 3, 4 metros abajo. O sea que, o sea que Luis Agustín Paredes y de los Santos Agüero fueron ejecutados después de ser llevados a otro lugar. Abogado, ¿qué esperan que se da a conocer mañana? Y esta cantinela y este adefesio jurídico, esta salvajada jurídica cometida por el órgano acusador y este tribunal fronterizo, que alguna vez va a tener que responder por la sentencia y por la condena a inocentes. Gracias, ahora, abogado, por nosotros vamos a ir por recurrir, ¿verdad? Vamos a agotar la instancia nacional y recurrimos a la Corte Interamericana para sacarle libre a todos estos 11. Pero también vamos a investigar la muerte de los 17 en su conjunto, probablemente en una denuncia penal ante un tribunal de jurisdicción universal aplicando el Estatuto de Roma. Gracias por acompañarnos, abogado. Antes de hacer la pausa y cerrando esta parte del programa, me dicen que el fiscal Nelson Ruiz fue quien declaró que nosotros habíamos escondido este testimonio de doña Lidia y lo hicimos aparecer recién ahora. Si es capaz de sostener eso, yo lo invito al fiscal Ruiz que haga su tarea, que es imputarme y llevarme a juicio por haber escondido una evidencia de este tipo. Entonces le invito públicamente al fiscal Nelson Ruiz, que acaba de declarar eso a través de un programa de televisión, que me impute por haber hecho eso, y si tiene elementos para hacerlo, que lo lleve a un juicio oral y público, porque es grave. Si yo escondí evidencias o si este programa escondió evidencias, es grave. Como también es grave que él mienta de la forma en que está mintiendo y que obvie esto que tiene que ver con el dato
de cuándo se subió el material. En junio, y ahí pueden ver ustedes, cuándo fue, poneme la pantalla completa de eso, por favor. ¿Cuándo fue subido el material? 17 de junio del 2013. El testimonio de campesinos de lo que había dejado la masacre de Curuguaty. Así que, fiscal Ruiz, si usted tiene elementos para sostener que yo escondí pruebas fundamentales como estas y que por eso usted no pudo investigar en juicio, me tiene que llevar preso. Hacemos la pausa, ya venimos. En el Twitter con el hashtag AAM, y además tenemos una encuesta que ya levantamos anteriormente desde la cuenta personal de Santiago @Santula. La encuesta dice lo siguiente: ¿estás de acuerdo con la sentencia en el caso Curuguaty? Las tres opciones: sí, no y no seguí el caso. Fíjense que el 24% de los que respondieron hasta ahora dicen estar de acuerdo con la sentencia del caso Curuguaty, el 54% dice no estar de acuerdo, y el 22% respondió que no siguió el caso. Hasta ahora, 1.886 personas votaron en esta encuesta. Solamente en un par de horas de haber puesto a la disposición de la gente para que en este sondeo vote finalmente. ¿Cuáles son los antecedentes del tribunal que evaluó el caso Curuguaty? Bueno, fíjense, presentamos material en el que contamos un poco y revisamos un poco el archivo de los antecedentes de las personas que juzgaron a los campesinos en el caso Curuguaty. Esta es la historia, por ejemplo, de un fiscal acusado de coima, procesado, esposado por supuesta coima. Como sanción máxima, el hombre fue trasladado y después le toca mandar a la cárcel a 11 personas en el caso Curuguaty. Fíjense. Los jueces que se encargaron de dictaminar sentencia a 11 personas por lo que fue aquella masacre ocurrida en Curuguaty el 15 de junio del año 2012, cuentan con antecedentes que ponen bajo la lupa y mucha duda su desempeño como agentes fiscalizadores, responsables de esclarecer los sucesos y finalmente en quienes recaía la decisión final del caso. Ramón Trinidad Zelaya y Samuel Silvero Martínez se encuentran salpicados por manchas de coimas y supuestos vínculos con el narcotráfico. En el 2006, un caso de coimas salpicó al, en ese entonces, fiscal Ramón Trinidad Zelaya, hoy juez que sentenció a 11 campesinos en el caso Curuguaty. Fue sumariado por el Ministerio Público por su supuesta participación en el fraude ocurrido el 18 de noviembre del año 2006, donde el monto llegaba a los $5.000. Ese 18 de noviembre, la asistente fiscal Ángela Ferreira habría vendido una resolución firmada por Ramón Trinidad Zelaya en $5.000 para la devolución de un camión robado en el Brasil. En ese momento, el fiscal anticorrupción Arnaldo Yucio imputó a Ángela Ferreira por cohecho pasivo. En todo este proceso, en el que Ramón Trinidad Zelaya llegó a ser hasta esposado por agentes de la Unidad Anticorrupción y liberado posteriormente, se contaba con un testimonio contundente donde la asistente fiscal Ferreira aseguraba que el dinero de la coima era en parte para el fiscal Zelaya. Como sanción, Ramón Trinidad Zelaya fue trasladado de Salto del Guairá al Ministerio Público de Caazapá, por disposición de Rubén Candia Amarilla, fiscal general del Estado en aquel momento. En el 2012, los jueces penales de garantía de Salto del Guairá, Albert Nelson Villagra y Samuel Silvero, liberaron a 3 presuntos criminales imputados por hechos graves. Uno habría sido sindicado como un supuesto autor de homicidio doloso, otro de haber participado de un robo con muerte, y el tercero fue detenido por encontrarse en su habitación motos robadas. Lo curioso de todo esto es que en ningún caso se notificó al Ministerio Público. El 27 de marzo del 2012, Neftalí Manuel Mascaró Villalba era apresado, tras resultados de una investigación que lo convertían en culpable por el crimen de hurto y reducción.
Días después, el juez penal de garantías Samuel Silvero dispuso la libertad de Mascaró Villalba. En la casa de Neftalí se habían encontrado 4 motos que fueron robadas, por lo que se procedió a su detención. Sin embargo, el juez Silvero le otorgó libertad. El 29 de marzo del 2012 se determinó el arresto domiciliario de Narciso Ayala, alias Bugao, quien se encontraba prófugo e investigado en el marco de un proceso por homicidio doloso. La víctima, William Ulises Saavedra González, de 22 años, había sido ejecutado con 28 tiros. Las investigaciones señalaban a Bugao como el presunto autor del crimen. Además, también era investigado por la SENAT como un presunto narcotraficante de alto calibre. A todo esto se suma el caso del presunto narcotraficante Luis Alberto Franco, alias Vacarezá, que en un momento estuvo a cargo del mismo juez Silvero. Vacarezá tiene varios antecedentes y seguiría procesado por la SENAT. La ley reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y no permite la libertad ambulatoria de un procesado por drogas. Hablar de antecedentes como estos, en los que los parámetros para juzgar y sentenciar fueron aparentemente subjetivos y hasta parecen haber sido arbitrarios por parte de jueces a los que se les otorgó el deber y la responsabilidad de presidir uno de los casos más importantes de la justicia paraguaya en los últimos años, como lo es el crimen en Curuguatú, es hablar de incompetencia, de falta de altura y de negligencia. Es una burla que quienes deben esclarecer los hechos de una de las partes más oscuras de la historia del país sean justamente quienes la manchan de corrupción.